La obesidad, un asunto espiritual, un tema apasionante que nos acerca Elena Huerva. Ella es obesa recuperada, como mencioné al principio, también coordinadora de grupos dietarios, instructora de yoga. Y bueno, nos enseña desde hace ya mucho tiempo y ahora a través de estos espacios cómo manejar la ansiedad por la comida, transformar, digamos, la manera en que nos vinculamos con esto que es el comer y con esto que de alguna manera forma parte de la historia de todo el mundo. ¿Cómo le va? Hola, encantada. Un placer de tenerte acá. Y bueno, empezar a arrancar, ¿no? A ver, una cuestión espiritual, la obesidad. ¿Te lo leo? Dale. Voy a leer un fragmento de mi libro ¿Qué hago con la compulsión? Hacia la comida, evidentemente. Dice: desde los 12 hasta los 42 años mi vida giró en torno a las dietas. La compulsión era mi enemiga y el exceso de peso era la manifestación de una enfermedad incurable. Me ilusionaba con su desaparición en cada descenso y volvía a confirmarme su designio de perpetuidad con cada ascenso, aunque durante los años que fui coordinadora de grupos dietarios, la perpetuidad estuviera asignada solamente por unos pocos kilos que subían y bajaban. Más que nada era la lucha lo que mantenía vigente la sentencia. Y de repente, en uno de los entrenamientos para coordinadora, yo coordinaba grupos de descenso y también de mantenimiento. Te estoy hablando del año 91, 92, 93, en mis 40 años recién estrenados. En uno de esos entrenamientos, y en una empresa de las más inmensas dietarias y de las más famosas, el capo, digamos, de esa empresa, el doctor, coordinaba uno de esos entrenamientos, en este caso para coordinadoras de mantenimiento. Y de golpe y porrazo le escucho decir: la obesidad es un asunto espiritual. Mira, qué frase. Bueno, y yo agrego acá, esta sabiduría con la cual concuerdo totalmente, tanto desde las ideas que sustentan mi recuperación como desde la práctica en el largo plazo, la escuché por primera vez durante uno de los entrenamientos brindados a las coordinadoras. En aquella afortunada ocasión, esas palabras tuvieron en mí el mismo efecto explosivo, transformador y solucionador que tuvo probablemente el descubrimiento de la rueda. Tal vez, influenciada por esta frase certera, después de un tremendo atracón, incluso coordinando, A ver. escribí así mi sentir de entonces. Aprisionada en este cuerpo de sangre y huesos y aliento, exigente, traidor, ¿qué puedo hacer? Nada es suficiente. Y entonces agrego en mi libro: es de suponer que para cada ser humano la palabra espiritual tenga un significado diferente. Aunque tal vez con un común denominador para todos, espiritual significa lo más elevado, lo mejor o lo superior. La palabra inspirado nos lo aclara, viene de en espíritu. Creo que aquella frase caló tan fuerte en mí, porque para esa época yo ya era instructora de yoga y me consideraba espiritual, y sin embargo la compulsión a comer hacía conmigo lo que quería, incluso siendo coordinadora de grupos dietarios. Mirá. De bajada y de mantenimiento. Y después, en aquella época, coincidiendo en forma paralela con mi etapa de coordinación, que yo lo considero una de mis mejores escuelas, porque me enseñó mucho de lo que puede servir y de lo que no puede servir, especialmente pasando a través de mi cuerpo. Estaba en una escuela de Cuarto Camino estudiando el manejo de las emociones negativas. Lo primero que aprendí es que una emoción negativa no maneja, que la fuerza de voluntad no maneja emociones negativas. Nadie puede con la fuerza de voluntad dejar de estar triste o dejar de estar angustiado. Eso no se puede hacer. Hay razones de funcionamiento del cerebro que así lo implican. No es demasiado para este momento contarles cómo es, y además necesito una pizarra y un gráfico. Pero lo cierto es que
para cualquiera es sencillo ver que uno no puede manejar una emoción negativa con la fuerza de voluntad. Y en ese momento yo subiéndome de peso o luchando con unos kilos, lo cual, aunque no fueran demasiados kilos en ese momento, significaban una vida tipo infierno más o menos, yo me empecé a preguntar qué era la ansiedad, también llamada compulsión a comer, qué era. Descubrí que no era un pensamiento, que no era un movimiento, que no era una sensación, que era una emoción. Y cuando yo resulté sumamente exitosa en la Escuela de Cuarto Camino para manejar con estrategias mis emociones negativas, que en realidad es un conocimiento antiquísimo, porque en la Edad Media se llamó alquimia y antes se llamó de otra manera, transformar nuestra oscuridad en luz o nuestro plomo en oro, si les gusta los términos. Yo me dije, bueno, una compulsión, si es una emoción, si yo puedo adaptar lo que aprendo con otras emociones a la compulsión, podría funcionar. Y efectivamente, yo comencé conmigo y funcionó. Y entonces recién ahí, con el manejo de la ansiedad, con este nuevo conocimiento que en realidad es viejo como el mundo, yo empecé a estabilizar mi peso en serio y a tener una maestría sobre el cuerpo y la comida. En ese sentido es espiritual. Claro, pues te llevó a revisar muchos aspectos personales. Qué bueno esto que contás, Elena. Mira, me llevó a transformar la palabra espiritual en algo tremendamente técnico, tremendamente, digamos, pragmático. Y te leo un par de renglones nada más de mi otro libro que se llama 5 kilos, la distancia hasta el paraíso. Este libro no tiene capítulos, tiene comentarios, son muy breves y el conocimiento está muy sintetizado. Y el primer capítulo de los 61, que se llama El cuento de nunca acabar, dice al principio: cualquier proceso que haya que sostener produce resultados de calidad pobre. Sostener un trabajo, una amistad, una pareja, por el solo hecho del esfuerzo, de la ausencia de relajación, de fluidez y de genuina elección, crea vivencias en deterioro creciente. Bueno, me salteo todo el capítulo y voy más abajo, en el mismo, a la comida, donde dice: la comida me alivia y distrae. Y muy probablemente me esté aliviando este tipo de presión. Terminar de comer es abandonar un espacio querido y necesitado como alivio. Claro. La comida, como alivio y distracción, crea una química hormonal que origina comportamientos. Estos comportamientos piden repetición, un círculo y el cuento de nunca acabar. Bueno, con lo cual la comida se transforma en un tremendo refugio. Claro, la comida se transforma en un refugio. Y te voy a decir algo, yo estoy realmente recuperada. Recuperada quiere decir que sigo siendo obesa, pero no estoy obesa. Y mi recuperación, mi grado de recuperación solo es comparable conmigo misma, pero me encanta. Jamás me daré un 10, pero me daré una alta nota. y en realidad, cuando un gran maestro dijo, las adicciones son bendiciones encubiertas, esta genialidad no es mía, se estaba refiriendo exactamente a esto. ¿Hasta qué punto la obesidad como efecto de la ansiedad por la comida y la ansiedad por la comida como efecto de una necesidad de esclarecimiento de mis comportamientos, de mis maneras, de mis presiones, de mis decisiones, de mis maneras de ayudar, de mis maneras tal vez compulsivas de ayudar o de rescatar, me están indicando una necesidad espiritual de transformación, o bueno, eso en realidad es una reiteración, porque sería
que la necesidad de transformación es una necesidad espiritual. Yo tengo una mente, diría, bastante científica. Cuando hablo de la palabra espiritual, podría hablar y reemplazarla con la palabra electrónico. Porque vos fíjate, no importa qué línea tomemos y le llamemos línea hacia lo espiritual, todas tienen un común denominador y al proceso de espiritualización le llaman iluminación. Así es en el budismo zen, es el cuarto camino, en yoga, en todas. Y la palabra iluminación nos habla de la palabra luz. ¿Y qué es la luz? ¿Es un material celular? No. Como las plantas o nuestros brazos, no. ¿Es un material molecular como los perfumes o el aire? No. Podríamos decir que es un material similar a la luz. ¿Y qué funciona en nosotros idéntico a la luz? La atención. Igual que los rayos del sol, que son luz, tiene nuestra atención dirección e intensidad. Y cuando tiene intensidad se le llama concentración. Y todas las antiguas y vigentes psicologías tendientes a la transformación espiritual del ser humano trabajan exclusivamente con el factor atención en nosotros. En un libro que les recomiendo, que es excelente, que se llama El dinero y el sentido de la vida, de un catedrático de Yale llamado Jacobo Needleman, él dice que la atención es el único factor libre en nosotros y que la verdadera valía de uno mismo va a depender de el desarrollo de ese factor en nosotros, que jamás la verdadera valía podría estar relacionada a lo que hagamos con el ego, o sea, con nuestra relación al tiempo que pasa o a nuestro tiempo pasado. Y la atención, curiosamente, es un factor que solo opera en el presente. Claro. Pero ¿sabemos cómo hacerlo operar en el presente? Por alguna misteriosa razón, este factor llamado atención es de aquellos raros conocimientos que a menos que se le dé a la persona no lo sacará de sí mismo ni de lo vivido. Esto es de muchos maestros, pero bueno, yo lo recuerdo de uno de mis mejores maestros, que es Ouspensky. Elena, un poco con todo lo que estás contando, ¿no? Y Sí. acá llegan algunas preguntas. Acá hay una oyente dice que quiere adelgazar, porque me imagino un encuentro con vos, ¿no? Entonces dice que quiere adelgazar 20 kilos. Sí. El número, porque la persona va a venir, ¿no? Y te Sí. va a decir a vos, bueno, siento que quiero bajar X kilos o Sí, lo que sea. sí. ¿Esto está tomado en cuenta por vos? Pero obviamente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué te lo pregunto esto? Porque te puede pasar dos cosas, que ves y te parece desmedido, o sea, ¿cómo se direcciona, digamos, o cómo trabajás vos frente a la necesidad de la persona que viene y te dice, yo necesito bajar 5, otro viene y te dice, yo necesito bajar 15, yo necesito bajar 20? Los encuentros que vos organizás, ¿todos llegan al mismo, funcionan igual, sean los kilos que sean? Sí y no. Ok. Me imagino. Alguien ha dicho que la verdad, lo que se aproxima a la verdad, es una paradoja que funciona por sí y no al mismo tiempo. Y te voy a explicar el sí y el no. Por un lado, nadie sube de peso porque lo desea. Claro. Pero lo cierto es que bajar de peso tiene que ser como resultado y no como meta. Porque subir de peso tampoco fue como meta, sino como resultado. Entonces conviene entender qué quiere decir bajar de peso como resultado. Quiere decir por implementación de ideas
en el acto de comer, porque es ahí donde ocurre la cosa. O sea, esto no tiene que ver con dietas, no tiene que ver No, con no, determinado tipo de alimentación ni nada. No, porque además es como una verdad bastante básica, ¿no? Aunque los flacos tengan otro tipo de metabolismo, eventualmente el flaco come de todo. Y yo en realidad pude entrar en una recuperación franca teniendo una excelente relación con el cuerpo y con el peso, porque si cuando bajaba con dietas yo bajaba de peso, cualquiera puede bajar de peso con dietas, pero ¿qué tipo de relación tenía con el cuerpo? Y si tengo una mala relación con el cuerpo, muy probablemente e inadvertidamente, yo la tenga también con mis proyectos. La próxima vez me gustaría hablar sobre este tema, sobre la relación con el cuerpo, porque haces muchas veces esta mención. Sí. Y estaría bueno definir un poco qué se entiende por una buena relación o una relación con el cuerpo. Pero sí, amerita, me parece que para una charla. Sí, es un gran tema. Es un gran tema, sí, sí. Elena, se me voló el tiempo para variar con vos. Mira, tenés taller el 7 en Belgrano y el 8 en Vicente López. El 7 en Belgrano y el 8 en Vicente López voy a realizar el mismo taller. ¿Cómo? ¿Qué hago con la compulsión? Y 5 kilos la distancia hasta el paraíso. Bien. En ambos casos, el arancel del taller cubre que se lleven a elección uno de los 2 libros. Perfecto. Y trabajaremos con las necesidades puntuales de cada ser humano. Incluso el taller está destinado a personas que no tienen sobrepeso, pero están luchando por sostener un peso a través de dietas, lo cual les va a dar una vida que a mí no me gustó para nada. Elena, noquierodietas.com.ar es tu página web. Están preguntando acá si vos atendés online. Vamos a decir que sí, por eso vamos a compartir el móvil. Y la entrevista puede ser por Messenger o puede ser por WhatsApp o por Skype. Perfecto. Más 54911 36 30 56 12. Soliciten una entrevista gratuita sin compromiso alguno, porque la información es lo crucial.